impactados con Eunice, el nivel que le han dado, ¿verdad, Eunice? Para hacer hoy nuestro cuarto día de clase, la verdad es que nos sentimos bien. Le han dado un enfoque muy interesante. Fíjense que ninguno de nosotros es perfecto. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Conforme más aprendemos, más estudiamos, nos damos cuenta que sabemos poco, cuando lo hacemos correctamente, ¿verdad? Hay quienes que estudian un poquito y se creen mucho, porque creen que todo lo saben. Acá las formas de pensamiento de ustedes, yo las analizo y me llama mucho la atención el nivel de análisis que le han dado a este caso. Fíjense que les dimos una oferta, una propuesta de 5 credacaudis, lo cual no podría significar un valor en punto efectivo, ¿verdad? Si eso es lo que estamos buscando, mantener un promedio. Pero cuando ustedes responden de esta manera, la idea que me da a mí es que tienen interés en aprender. Y eso es lo más importante. Entonces les decía, ninguno de nosotros es perfecto para poder decir, lo sé todo o tengo la última palabra. Hay puntos de vista, repito, muy interesantes. Al nivel que ustedes están, me parece que le han dado un sentido muy interesante, ¿verdad? Se van a dar cuenta que este caso lo vamos a estar recordando durante todo el proceso, tanto de la auditoría 1 como auditoría 2, porque hay mucha parte de contenido, llamémosle teórico, de normas de auditoría, que en este momento ustedes no están en la capacidad de poder percibir, ¿verdad? Pero esa es nuestra misión, compartirles a ustedes una base de contenido de teoría, tanto contable como de auditoría. Contable quizá no tanto, porque ya llevan sus contabilidades, ¿verdad? Creo que llevan conta 1 y 2. No vamos a enseñar a hacer partidas, pero sí vamos a darle un enfoque siempre de la contabilidad. Hoy vamos a hacer un esquema de cómo se da la relación contabilidad y auditoría. Pero sí les digo, me agrada muchísimo que lo hayan hecho. Les invito a que sigan leyendo este caso. Hay memes, hay videos cortos, hay un video que dura 2 horas. Hay cantidad de información, como mencionaba, creo que fue Luisa. Universidades han hecho análisis de este caso, puntos de vista diferentes, corrientes de pensamiento diferentes, ¿verdad? Han hecho análisis y a nosotros en lo que nos podría afectar es cómo se da esa relación con auditoría, ¿verdad? Ustedes han, ¿cómo se llama? Tocado para mí los elementos fundamentales que vamos a centrar. Empieza Luisa indicando que es un fraude del mundo. Efectivamente, fraudes han existido siempre. Un efecto financiero adverso ha existido siempre, ¿verdad? En todas las épocas han existido crisis económicas a nivel mundial por diferentes factores. Pero este caso, a mí siempre me gusta ponerlo de ejemplo porque significa un antes y un después de la auditoría. Como normalmente se menciona, es un parteaguas, ¿verdad? Entonces, sí es un fraude que impactó al mundo entero. Lógicamente, afectó también a la profesión del contador público y auditor. Les voy a contar un poquito la historia, pero no quiero perderme lo que ustedes me dijeron y que yo tomé nota, ¿verdad? Identificaron, en el caso de Luisa, menciona a la firma de auditoría Arthur Andersen, ¿verdad? Vamos a reflexionar un poco en tanto a ella. Varias personas como Silvia también, Luisa, creo que fueron las que mencionaron concretamente la ley de SOX, ¿verdad? Después del caso de Enron, surge esta ley que es mucho más dura. Silvia nos decía
obliga al auditor a tener una mejor comprensión y valoración del sistema de control interno. Y efectivamente eso es como derivado de un problema que se da primero a nivel de empresa, que es un fraude, también afecta a la firma de auditoría, quien tiene una responsabilidad en este caso. Entonces, derivado de ese mal manejo, ¿verdad?, de una actividad financiera y profesional, como mencionaron también, William mencionaba el tema de ética, ¿verdad? No me recuerdo quién otro, creo que Ángel también mencionaba el tema ético. Como derivado de un incumplimiento ético, el Estado, ¿verdad?, en Estados Unidos, regula prácticamente la profesión del auditor. Eso es como un castigo, una regulación que no tiene nada que ver con una práctica de contabilidad o de auditoría, pero es como un papá que un niño hace una travesura y lo que hace es darle un par de nalgadas y como quien dice, si lo volvés a hacer te va a ir peor, voy a endurecer más la ley. O sea, ellos se metieron a un campo técnico que no les correspondía. No digo que eso esté mal, ¿verdad? Solamente llamo la atención de que fue por una mala práctica de auditoría, una mala práctica y también profesional. Entonces, nosotros como auditores no deberíamos de esperar que nos regulen la profesión, porque quienes sabemos hacer la contabilidad y la auditoría somos nosotros. Somos los expertos en esa materia, ¿verdad? Entonces, creo yo que tenemos que proteger y hacer todo lo necesario para fortalecer nuestra profesión, no para debilitarla, ¿verdad? Entonces, después de este caso, eh, yo creo que fue, es que escribí tanto ustedes, pero me suena que, sí, Nelson mencionaba que se dio una mejor remuneración al auditor. Hay que ver, o sea, sus estadísticas están bien, pero cuando ocurrió este tema y explotó la bomba de Enron, con el perdón de la expresión que les voy a decir, pero eso era lo que circulaba en el medio, la profesión del auditor no valía ni 5 centavos. O sea, se devaluó totalmente nuestra profesión, derivado de una mala práctica. Entonces, sí es posible que se dé quizá una mejor remuneración o se cobre más porque hay que cubrir más temas de cuidado, ¿verdad? O sea, si el auditor tiene más responsabilidad, seguramente tiene que hacer más pruebas. Y entonces, si hace más pruebas, tiene que contratar más personal y posiblemente llevarse más tiempo. Y eso hace que el servicio de la auditoría sea más caro, ¿verdad? Por ahí podríamos encontrar la relación que hace Nelson. Pero no es que después de Enron los auditores hayamos estado mejor cotizados, ¿sí? No, no fue ese el efecto fue negativo totalmente a la profesión, ¿verdad? Entonces, interesante ese análisis que nos hace Nelson con la estadística que él encontró, ¿verdad? No digo que esté mal, o sea, les trato de dar una explicación porque sí se vio muy afectada la profesión. Un punto fundamental que varios tocaron, por ejemplo, Minor, Dabret, lo menciona también Silvia. Vamos a ver, Wendy menciona algo también, es el efecto contable, ¿sí? La famosa práctica de maquillar estados financieros. Por eso es que nos encanta Betty, ¿verdad? Porque ella es la que representó esa pintura de estados financieros maquillados por un tema del corazón, que tendríamos que relacionarlo con lo que mencionaba también William, ¿verdad? Independencia de criterio, independencia profesional. Ahí el tema de Betty es que puso primero su corazón, su interés personal, ¿verdad? Porque estaba muy divino don Armando, entonces ella maquilló sus estados financieros para quedar bien con él, pero perdió totalmente su independencia, no siendo ella auditora, ¿verdad? Sino generadora de información. Entonces, allí la contabilidad es fundamental
que tenga una base, que sea comprobable, que presente los resultados que obtiene la organización, ¿verdad? Y en este caso, vamos a empezar a analizar la auditoría financiera, porque esa es la función que vamos a tener como auditores externos. Revisar que esa información que contienen los estados financieros de la empresa esté libre de todo lo que pasó en este caso. Ese es el sentido básico, ¿verdad? Entonces, importante que le pongan atención al efecto contable. Minor creo que decía una ingeniería contable. Interesante expresión, ¿verdad? ¿Qué pasa, digamos, con ese maquillaje de estados financieros? Silvia decía, habían pasivos que estaban como ventas. Creo que fue Minor quien mencionaba también un juego ahí contable para ocultar cierto tipo de transacciones. Entonces, si la información no se muestra conforme a una realidad, estamos engañando, ¿verdad? ¿Se recuerdan el video que vimos de nuestra señora cantante, verdad? Decía que la auditoría genera confianza. Si este trabajo de auditoría de Enron se hubiera hecho como ustedes, yo aspiro que trabajen con conocimiento técnico, ¿verdad? Con independencia a criterio, que son los temas que han salido ahora, con ética profesional, este caso se hubiera podido prevenir. Mencionaba fechas, ¿quién fue la que me dio fechas? Aquí está, Dabre, decía de 1985 a 2001. Si esa auditoría hubiera reflejado un informe correcto en 1990, esta bomba nunca hubiera estallado porque las cosas deberían de haberse corregido. Entonces, menciona Wendy que tiene muchas pérdidas colaterales. O sea, esa mala contabilidad, esa mala toma de decisiones es engañar a accionistas, a inversionistas, el mismo Estado, ¿verdad? El gobierno también se vio implicado en esto y afectado. Da grandes pérdidas, ¿verdad? Nadie me mencionó el efecto que tuvo para los empleados, porque esta empresa cerró y muchos perdieron su pasivo laboral, ¿verdad? Después de muchos años de trabajar ahí. Bueno, entonces, esa mala contabilidad no atendida, no revisada de una manera exhaustiva por los auditores y no reportada, genera un efecto adverso. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Esos son los puntos importantes. Todos los temas que hablaron con respecto... bueno, Gabriel mencionó un tema importante que también lo hizo... Ay, perdón, no me recuerdo quién más, pero la primera que lo mencionó fue Gabriel. La bolsa de valores, la baja en acciones. Lo que ocurría ahí es que esta empresa cotizaba en la bolsa de valores. Y el efecto que tiene es que si la información financiera muestra rentabilidad, eso va a impactar directamente el valor de la acción como una forma directa, pero hay un mecanismo para poder establecerlo. Entonces, si una empresa, por ejemplo, muestra estados financieros con pérdida, en esa explicación lógica y básica de bolsa, significa que sus acciones no son atractivas, porque nadie va a comprar una acción de una empresa que esté perdiendo, ¿verdad? En un ámbito pues, mercantil, lo que se espera es el mayor retorno, la mayor rentabilidad. El éxito de una empresa es que nos pague, que nos reditúe más que lo que pueda ofrecer un banco. Si un banco hoy está dándonos una tasa atractiva de un 5%, porque han castigado mucho las tasas, la empresa debería de estar con una rentabilidad de un 10, un 15% para que fuera atractiva, ¿verdad? Entonces, esa es la condición de la bolsa, ¿verdad? Entonces, veo el efecto de la rentabilidad y eso lo llevo al valor de las acciones. Entonces, menciona Cabal Dabre, la bolsa de valores. Hay un juego ahí en las acciones. ¿Qué pasa? Las acciones empiezan a tener un mayor valor conforme se está dando todo este fraude. Entonces, de una empresa que venía en condiciones, llamémosle normales, ¿verdad?
las acciones empiezan a subir y a subir y a subir. Incluso hay una gráfica, un chiste, yo creo que alguien lo mencionó ahí, ¿verdad? De los Simpson, donde va como en una carretilla así, de repente se viene en picada. Cuando se da el tema de la quiebra, ¿verdad? De Enron. Entonces, ¿qué pasaba? Si lograba la empresa maquillar su información financiera para mostrar más rentabilidad, sus acciones iban a costar más. Eso implicaba que iba a poder obtener mayor financiamiento vía acciones, ¿verdad? Pero como había un mal manejo, entonces ese dinero, en lugar de ser lícito, ¿verdad? Porque se estaba llevando de un proceso productivo sano, eh, no daba ese rendimiento. Entonces tenían que seguir mintiendo y ocultando información. Un artículo decía, y espero que ustedes su contabilidad la traigan muy bien, ¿verdad? Porque es fundamental en la auditoría. Por ejemplo, en un artículo que yo pude leer decía que habían gastos de socios, habían gastos de operación que estaban clasificados como un activo diferido. Solo refresquen su contabilidad, refresquen la naturaleza de sus cuentas y vean una cuenta de costos y gastos donde debería reportarse en el estado del resultado. Si yo tengo más gasto, ¿qué va a pasar? El efecto es menos ganancia, menos rentabilidad. Entonces, para mantener una rentabilidad atractiva, en lugar de tirar, como decimos los contadores, los costos y gastos al estado del resultado, lo llevaban a la sección de cargos diferidos, donde perfectamente podría estar un tema de patentes, gastos anticipados, ¿verdad? Seguros, alquileres, algún otro contrato que tenga que ver directamente con la empresa. Entonces, al trasladar los gastos de la sección del estado de resultado a los activos, pues se incrementaba la utilidad. También esto lo mencionó un compañero. Silvia lo mencionó, había un juego entre pasivos y ventas. Creo que Dabre también lo mencionó como parte, digamos, de lo que alcancé a tomar nota. Sí, Silvia también lo mencionó. Entonces, al hacer ese juego, como decía Maynor, una ingeniería contable, estaban estructurando todo para que fuera una empresa muy rentable. Entonces, ¿qué deberían de haber hecho los auditores? En este caso, nos lo mencionó Luisa, Arthur Andersen. Deberían de haber emitido un informe que generara confianza. Y ese informe, como estamos ahorita en la etapa inicial, ¿verdad? Estamos en parvulitos, así les digo yo, en trocitos, en plasticina de auditoría, tendría que decir el informe de los señores auditores Arthur Andersen, tendría que decir, señores, los estados financieros de Enron no sirven, no muestran información real. Eso era lo que tenía que decir ese informe. Lógicamente vamos a aprender a usar palabras técnicas para decir eso, ¿verdad? Entonces, Arthur Andersen tendría que haber dicho, miren, esos estados financieros están mal, están maquillados, la realidad económica de Enron es tal, ¿verdad? Y entonces todos esos inversionistas, ¿verdad? Los accionistas, proveedores, todos los daños colaterales que menciona Wendy, tuvieron que haber tomado una decisión y tuvieron que haber prevenido que no les ocurriera eso, ¿verdad? Entonces, allí va la responsabilidad del auditor también. Por eso me interesa que en este inicio, en estos cimientos de su formación profesional de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, ustedes tengan claro eso, la responsabilidad que ustedes desde ya están asumiendo, porque no van a ser responsables el día que tengan su título. Si no se han formado, si no se han preparado, si no han investigado, si no se han dedicado, ese día va a ser muy tarde. Entonces, su proceso de preparación técnica
yo tengo el gran gusto de compartir con ustedes esas bases, esos cimientos de su formación. Estoy seguro que esto les va a servir para Audi 1, Audi 2, Audi 3, Audi 4, Audi 5, para su vida entera, ¿verdad? Porque es algo muy importante. Ángel mencionaba algo bien importante, la parte de la ética. Fíjense que él lo dijo con sus palabras, pero él se refería, cuando lo vayamos a ver, a las amenazas. Así define la parte técnica del código, a lo que mencionaba Ángel de una orden, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala, por si algún día le sirve, espero que no, porque es feo verse en esos momentos. Ángel, la forma como le respondió a la persona que le pidió que firmara un cheque por 1 millón de quetzales, al decirle que no lo iba a hacer, estaba invocando la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que nadie está obligado o nadie puede ser obligado a hacer actos en contra de la ley. Así de sencillo. Entonces, incluso si hay un efecto tan importante, pues esto se puede llevar hasta los tribunales, ¿verdad? Porque están obligando a un empleado, a un funcionario, a que haga un acto en contra de la ley. Entonces, hay una parte allí también que ustedes podrán... espérenme que alguien mencionaba. Sí, Luisa, en la parte conclusiva de su segunda etapa, decía el análisis que ella leyó también de la universidad, que era un poquito impráctica la ley, ¿verdad? Y habló de un tema penal, que había muchos artículos como sancionados penalmente, que sancionaban penalmente. Acá vamos a hacer una revisión porque el Código Penal establece también, tipifica cuáles son los delitos que comete el auditor y el contador. El que me viene ahorita a la mente es estafa mediante información contable. Entonces, si esto, como bien lo mencionaba Ángel, hubiera ocurrido en Guatemala y ocurriera hoy, pues también hay una implicación legal, ¿verdad? Que si bien la ley SOX está vigente para Estados Unidos, no está vigente para nuestro país, sí tenemos implicaciones en el Código Tributario y en el Código Penal, ¿verdad? Le voy a dar una revisadita porque no lo tenía previsto, pero sus comentarios son importantes y vamos a revisar un poquito esa parte del efecto en el Código Penal y en el Código Tributario. Miren que nos encanta volar lengua, ¿verdad? Yo pensé que solo a Luisa, pero hoy todos hablamos un montón, ya llevamos casi que ya estamos en la rocola y no hemos empezado la clase, imagínense ustedes. ¿Algún otro comentario en el chat, Eunice, para que yo pueda tomar agüita? Sí, Lick, hay unos más. Dulce García anota, me pareció muy interesante, donde dicen que ahora en día toda la junta directiva de una compañía tiene la responsabilidad de estar al tanto de la contabilidad, y para que no suceda lo mismo que le pasó con Enron, ya que quedé muy impactada porque con el tiempo transcurrido no había notado sobre el movimiento que hacían con cada acción que tenían en dicha empresa. Jennifer Anayeli Escobar anota, más de 21,000 personas se quedaron sin empleo. Y Janina dice, sí, estuve leyendo que trabajaron con ganancias futuras. Gracias. Voy a pasar a... ¿Hay algo más? No, es todo, Lick. Perdón, creí que te había interrumpido. Quiero que veamos un par de videitos que les tengo. Con eso voy a cerrar la clase porque hoy no me dio tiempo de dar clase. Fíjense, hoy solo volamos lengua, pero como que eso nos gusta más que la clase, ¿verdad? Esperamos que con este importante foro ustedes hayan aprendido, hayan entendido mejor lo que pasó. Y lo más importante es que se motiven a seguir leyendo, a seguir investigando casos que son importantes en nuestra profesión de auditoría. Voy a compartirles porque si no me van a dejar con los